Lección 1. El comienzo del Evangelio. Bienvenidos a Notas y Comentarios de Elena G. de White para las lecciones de Escuela Sabática, día a día, toda la semana completa, en la voz del pastor Enoc Martín, tu pastor virtual. Este proyecto es patrocinado por Agencia Misionera AMI. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Sábado de tarde, 29 de junio. ¿Por qué necesitamos un Mateo, un Marcos, un Lucas, un Juan, un Pablo y todos los escritores que han dado testimonio acerca de la vida y ministerio del Salvador? ¿Por qué no podía uno de los discípulos haber escrito un relato completo y así habernos dado una relación bien hilvanada de la vida terrenal de Cristo? ¿Por qué presenta un escritor puntos que otro no menciona? ¿Por qué, si estos puntos son esenciales, no los mencionaron todos estos autores? Se debe a que las mentes humanas difieren. No todos comprenden las cosas exactamente de la misma manera. Para algunos, ciertas verdades bíblicas atraen mucho más la atención que otras. El mismo principio se aplica a los oradores. Uno se espacia considerablemente en puntos que otros pasarían por alto o los mencionarían brevemente. Toda la verdad queda presentada más claramente por varios hombres que por uno solo. Los evangelios difieren, pero los relatos de todos se fusionan en un conjunto armonioso. Consejos para los maestros, página 418. La madre de Marcos se había convertido a la religión cristiana y su casa en Jerusalén era un asilo para los discípulos. Allí estaban siempre seguros de ser bienvenidos y de gozar de un período de descanso. Fue en una de esas visitas de los apóstoles a la casa de su madre cuando Marcos propuso a Pablo y a Bernabé acompañarlos en su viaje misionero. Sentía la gracia de Dios en su corazón y anhelaba dedicarse enteramente a la obra del ministerio evangélico. Los Hechos de los Apóstoles, página 135. Fue en Panfilia donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora, en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. Tenía todavía que aprender a arrostrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles y al sentir la aprehensión
de dificultades aún mayores, Marcos se intimidó y, perdiendo todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Los Hechos de los Apóstoles, página 137, 138. La vida cristiana es más de lo que muchos se la representan. No consiste toda ella en dulzura, paciencia, mansedumbre y benevolencia. Estas virtudes son esenciales, pero también se necesita valor, fuerza, energía y perseverancia. La senda que Cristo señala es estrecha y requiere abnegación. Para internarse en ella e ir al encuentro de dificultades y desalientos, se requieren hombres y no seres débiles. Los que anhelan éxito en el servicio misionero deben ser animosos y optimistas. Deben cultivar no solo las virtudes pasivas, sino también las activas. Han de dar la blanda respuesta que aplaca la ira, pero también han de tener valor heroico para resistir al mal, con la caridad que todo lo soporta. Necesitan la fuerza de carácter que hará de su influencia un poder positivo. El Ministerio de Curación, página 397. Domingo 30 de junio. El misionero fracasado. Pablo juzgó desfavorable y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio, porque veía en él cualidades que le habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. En años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles. Bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se transformó en un valioso obrero. Los Hechos de los Apóstoles, página 138. Dios ha dado a cada cual una obra que hacer en relación con su reino. Cada uno de los que profesan el nombre de Cristo debe trabajar ferviente y desinteresadamente, dispuesto a defender los principios de la justicia. Todos deben tomar una parte activa en fomentar la causa de Dios. Cualquiera que sea nuestra vocación, como cristianos tenemos una obra que hacer para dar a conocer a Cristo al mundo. Hemos de ser misioneros y tener por blanco principal ganar almas para Cristo. Dios confió a su iglesia la obra de difundir la luz y proclamar el mensaje de su amor. Nuestra obra no consiste en condenar ni denunciar, sino en atraer juntamente con Cristo, rogando a los hombres que se reconcilien con Dios. Debemos estimular a las almas, atraerlas y ganarlas para el Salvador. Si este no es nuestro interés, si rehusamos dar a Dios el servicio del corazón y la vida, le robamos al negarle nuestro tiempo, dinero, esfuerzo e influencia. Al dejar de beneficiar a nuestros semejantes,
robamos a Dios la gloria que obtendría por la conversión de la gente. Empiecen en casa, en su propia familia, en su propio vecindario, entre sus propios amigos, los que desean trabajar para Dios. Allí encontrarán un campo misionero favorable. Esta obra misionera será una prueba de su habilidad o incapacidad para servir en un campo más amplio. Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, páginas 426 y 427. Cristo y el crucificado debiera llegar a ser el tema de nuestros pensamientos. Debiera despertar las más profundas emociones de nuestra alma. Los verdaderos seguidores de Cristo apreciarán la gran salvación que Él logró para ellos. Y donde quiera que Él los guíe, ellos lo seguirán. Lo considerarán un privilegio llevar cualquier carga que Cristo pueda colocar sobre ellos. Es solo por medio de la cruz como podemos estimar el valor del alma humana. Es tan grande el valor de los hombres por quienes Cristo murió, que el Padre está satisfecho con el precio infinito que Él paga por la salvación del hombre, al entregar a su propio Hijo para morir por su redención. ¿Qué obra responsable la de unirse con el Redentor del mundo en la salvación de los hombres? Esta tarea requiere abnegación, sacrificio y benevolencia, perseverancia, valentía y fe. Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, páginas 560 y 561. Lunes 1 de julio, una segunda oportunidad. Bernabé estaba dispuesto a ir con Pablo, pero deseaba llevar consigo a Marcos, quien había decidido de nuevo consagrarse al ministerio. Pablo se opuso a esto. No le parecía bien llevar consigo a uno que durante su primer viaje misionero los había abandonado en tiempo de necesidad. No estaba inclinado a excusar la debilidad manifestada por Marcos al abandonar la obra en procura de la seguridad y las comodidades del hogar. Recalcaba que uno con tan poca fibra era inapto para un trabajo que requería paciencia, abnegación, valor, devoción, fe y disposición a sacrificar, si fuera necesario, hasta la vida misma. Tan áspera fue la disputa que Pablo y Bernabé se separaron, siguiendo el último sus convicciones y llevando consigo a Marcos. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 164 y 165. Desde los primeros años de su profesión de fe, la experiencia cristiana de Marcos se había profundizado. A medida que estudiaba más atentamente la vida y muerte de Cristo, obtenía más claros conceptos de la misión del Salvador, sus afanes y conflictos. Leyendo en las cicatrices de las manos y los pies de Cristo las señales de su servicio por la humanidad, y el extremo a que llega la abnegación para salvar a los extraviados y perdidos. Marcos se constituyó en un seguidor voluntario del Maestro en la senda del sacrificio. Ahora, compartiendo la suerte de Pablo, el preso,
comprendía mejor que nunca antes que es una infinita ganancia alcanzar a Cristo e infinita pérdida ganar el mundo y perder el alma por cuya redención la sangre de Cristo fue derramada. Frente a la severa prueba y adversidad, Marcos continuó firmemente como sabio y amado ayudador del apóstol. Los Hechos de los Apóstoles, página 363. Cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto está en su poder para obtener el resultado prometido. Se le dará éxito en proporción al entusiasmo y la perseverancia con que haga la obra. Dios puede realizar milagros para su pueblo, tan solo si éste desempeña su parte con energía incansable. Llama a su obra hombres de devoción y de valor moral que sientan un amor ardiente por las almas, un celo inquebrantable. Los tales no hallarán ninguna tarea demasiado ardua, ninguna perspectiva demasiado desesperada, y seguirán trabajando indómitos hasta que la derrota aparente se trueque en gloriosa victoria. Ni siquiera las murallas de las cárceles, ni la hoguera del mártir los desviarán de su propósito de trabajar juntamente con Dios para la edificación de su reino. Profetas y Reyes, página 196. Descarga, descarga, descarga nuestra aplicación de radio, de radio, de Radio Reino. Descarga, descarga, descarga nuestra aplicación de radio, de radio, de Radio Reino. Martes 2 de julio, el mensajero. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregaran a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad de este amor? Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Este es amor, y su contemplación debiera llenar el alma con gratitud inexpresable. ¡Oh, cuánto amor! ¡Cuánto amor incomparable! La contemplación de este amor limpiará el alma del egoísmo. Hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga al Redentor. Consejos sobre la salud, página 222. Dios le había prometido a Juan darle una señal por la cual pudiera reconocer al Cordero de Dios. Esta señal fue dada cuando la paloma celestial se posó sobre Jesús y le rodeó la gloria de Dios. Juan extendió la mano señalando a Jesús y en alta voz exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan informó a sus discípulos que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Mientras terminaba su obra, enseñó a sus discípulos a mirar a Jesús y seguirlo como el gran maestro.
la vida de Juan estuvo cargada de tristeza y abnegación. Anunció el primer advenimiento de Cristo, pero no se le permitió presenciar sus milagros ni gozar del poder que el Señor manifestó. Juan sabía que debía morir cuando Jesús asumiese las funciones de maestro. Rara vez se oyó su voz fuera del desierto. Hacía vida solitaria. No se aferró a la familia de su padre para gozar de su compañía, sino que se apartó de ella para cumplir su misión. Primeros Escritos, páginas 153 y 154. Como pueblo debemos preparar el camino del Señor, bajo la supervigilancia del Espíritu Santo, para la diseminación del Evangelio en toda su pureza. La corriente de agua viva debe profundizarse y ampliarse a medida que avanza en todos los territorios, de lejos y de cerca. Se llamará a hombres detrás del arado y de las actividades comerciales más comunes y que más distraen la mente, para que sean educados junto a hombres de experiencia que comprenden la verdad. Mediante las obras maravillosas de Dios se moverán montañas de dificultades y se les arrojará al mar. Cuando esta invitación sea aceptada, será oído y entendido el mensaje que significa tanto para los moradores de la tierra. Los hombres sabrán qué es la verdad. La obra avanzará cada vez más y los notables acontecimientos de la providencia se verán y se reconocerán tanto en juicios como en bendiciones. La verdad arrebatará la victoria. Cada día con Dios. Página 193. Miércoles 3 de julio. El bautismo de Jesús. Cuando Cristo, después de su bautismo, se arrodilló a la orilla del Jordán y los cielos se abrieron, entonces el Espíritu descendió en la forma de una paloma que brillaba como el oro bruñido, y lo rodeó con su gloria, y se oyó la voz de Dios desde lo alto del cielo, que proclamaba: Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Marcos 1:11. La oración de Jesús en favor de la humanidad abrió las puertas del cielo, y el Padre respondió, aceptando la petición en beneficio de la raza caída. Jesús oró como nuestro sustituto y fiador, y ahora la familia humana puede tener acceso al Padre por los méritos de su amado Hijo. Nuestra tierra, debido a la transgresión, había sido cortada del continente celestial y cesó la comunicación entre los seres humanos y el Creador. Pero se abrió una vía de acceso para que pudiéramos regresar a la casa del Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Los portales del cielo fueron abiertos de par en par, y el fulgor del trono de Dios brilla en el corazón de aquellos que lo aman, aun cuando tengan que seguir morando en este mundo maldecido por el pecado. La luz que rodeó al divino Hijo de Dios brillará sobre el camino de todos los que sigan sus pasos. No hay motivo para el desánimo. Las promesas de Dios son seguras y firmes. Mi vida hoy, página 269.
64. La oración de Cristo pronunciada a orillas del Jordán incluye a cada uno de los que creerían en Él. La promesa de que es acepto en el amado es para usted. Aférrese de ella con una fe inconmovible. Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, verso 17. Esto significa que Cristo ha abierto un camino a través de la sombra oscura que Satanás ha arrojado sobre su senda, por el cual usted puede llegar al trono del Dios infinito. Él se ha asido de una fuerza todopoderosa y usted ha sido aceptado en el amado. Exaltada Jesús, página 103. Cristo ayunó mientras estaba en el desierto, pero era indiferente al hambre. Cristo, en constante oración ante su Padre, a fin de prepararse para resistir al adversario, no sintió las angustias del hambre. Pasó el tiempo en ferviente oración, apartado con Dios. Era como si hubiera estado en la presencia de su Padre. Buscaba fortaleza para hacer frente al enemigo, para la seguridad de que recibiría gracia para llevar a cabo todo lo que había emprendido en favor de la humanidad. El pensamiento de la contienda que estaba ante él hizo que se olvidara de todo lo demás, y su alma fue alimentada con el pan de vida, así como serán alimentadas hoy aquellas almas tentadas que van a Dios en busca de ayuda. No sintió ningún apremio del hambre hasta que terminaron los 40 días de ayuno. Cristo sabía que su Padre le daría alimento cuando le placiera hacerlo. En esa angustiosa prueba, cuando el hambre lo apremiaba sobremanera, no permitió que el prematuro ejercicio de su poder divino disminuyera en lo más mínimo la prueba que le había sido asignada. Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1056. Jueves 4 de julio. El Evangelio según Jesús. El mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el período dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. Sepas, pues, y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9, verso 25. 69 semanas, es decir, 483 años. La orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Longímano, véase Esdras 6:14, 7:1 y verso 9. Entró a regir en el otoño del año 457 antes de Cristo. Desde ese tiempo, 483 años hasta el otoño del año 27 después de Cristo, según la profecía, este período había de llegar hasta el Mesías, el ungido. En el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje
El tiempo es cumplido. La maravillosa gracia de Dios, página 12. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. El profeta Isaías había aplicado esta figura a la misión del Mesías. En las alentadoras palabras: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora en Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ¿veis aquí al Dios vuestro? Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. Cristo aplicó estas profecías a sí mismo y mostró el contraste que había entre su carácter y el de los dirigentes de Israel. Los fariseos acababan de echar a uno del redil porque había osado testificar del poder de Cristo. Habían excomulgado a un alma a la cual el verdadero pastor estaba atrayendo. Así habían demostrado que desconocían la obra a ellos encomendada y que eran indignos del cargo de pastores del rebaño. Jesús les presentó el contraste que existía entre ellos y el buen pastor, y se declaró el verdadero guardián del rebaño del Señor. Antes de hacerlo, sin embargo, habló de sí mismo, empleando otra figura. El deseado de todas las gentes, página 442 y 443. El Señor está dispuesto igualmente ahora a actuar mediante los esfuerzos humanos y a realizar grandes cosas mediante débiles instrumentos. Es esencial tener un conocimiento inteligente de la verdad, pues ¿en qué otra forma podríamos hacer frente a sus astutos oponentes? Debe estudiarse la Biblia, no solo por las doctrinas que enseña, sino por sus lecciones prácticas. Nunca debierais ser sorprendidos, nunca debierais estar sin vuestra armadura puesta. Estad preparados para cualquier emergencia, para cualquier llamamiento del deber. Aguardad, velad por cada oportunidad para presentar la verdad. Sed versados en las profecías. Familiarizaos con las lecciones de Cristo. No confiéis en argumentos bien preparados. Un argumento solo no es suficiente. Debéis buscar a Dios puestos de rodillas. Debéis salir para encontrar a las personas mediante el poder y la influencia de su espíritu. Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 2, páginas 997 y 998. Viernes 5 de julio, para estudiar y meditar. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 479 a la página 482.
Juan, llamado a una obra especial. Juan fue llamado a hacer una obra especial. Había de preparar el camino del Señor y enderezar sus veredas. El Señor no lo envió a la escuela de los profetas y rabinos. Lo apartó de las asambleas de los hombres y lo llevó al desierto para que pudiera aprender de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Dios no quería que él tuviera el molde de los sacerdotes y magistrados. Fue llamado a hacer una obra especial. El Señor le dio su mensaje. Fue a los sacerdotes y magistrados y les preguntó si podía proclamar su mensaje. No. Dios lo apartó de ellos para que no fuera influido por su espíritu y enseñanza. Era la voz que clamaba en el desierto: preparad camino al Eterno, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Isaías 40, del 3 al 5. Este es precisamente el mensaje que debe ser dado a los nuestros. Estamos cerca del fin del tiempo, y el mensaje es: preparad el camino del Rey, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. El pueblo debe ser despertado. No es tiempo ahora de pregonar paz y seguridad. Se nos exhorta: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. La luz de la gloria de Dios brilló sobre nuestro representante, y ese hecho nos dice que la gloria de Dios puede brillar sobre nosotros. Con su brazo humano, Jesús rodeó a la raza humana, y con su brazo divino se aferró al trono del infinito, relacionando al hombre con Dios y a la tierra con el cielo. Debe caer sobre nosotros la luz de la gloria de Dios. Necesitamos la santa unción de lo alto. No importa cuán inteligente o cuán instruido sea un hombre, no está calificado para enseñar a menos que se aferre firmemente del Dios de Israel. El que esté relacionado con el cielo hará las obras de Cristo. Por fe en Dios tendrá poder para conmover a la humanidad. Irá en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si el poder divino no se combinara con el esfuerzo humano, yo no daría un ápice por todo lo que podría ser el más grande de los hombres. Falta el Espíritu Santo en nuestra obra. Nada me alarma más que ver el espíritu de desavenencia manifestado por nuestros hermanos. Estamos en terreno peligroso cuando no podemos unirnos como cristianos y examinar cortésmente los puntos controvertidos. Siento el deseo de huir del lugar, no sea que reciba el molde de aquellos que no pueden investigar sinceramente las doctrinas de la Biblia. Los que no pueden examinar imparcialmente las evidencias de una posición que difiere de la suya, no son idóneos para enseñar en departamento alguno de la causa de Dios.
Lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. Sin esto, no estamos más capacitados para ir al mundo de lo que estuvieron los discípulos después de la crucifixión del Señor. Jesús conocía su desamparo y les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder de lo alto. Cada maestro debe ser un alumno para que sus ojos puedan ser ungidos a fin de que vean las evidencias de la verdad de Dios que avanza. Los rayos del sol de justicia deben brillar en su propio corazón si quiere impartir la luz a otros. Nadie puede explicar las Escrituras sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando recibáis la palabra de Dios con un corazón humilde y dócil, los ángeles de Dios estarán a vuestro lado para impresionaros con las evidencias de la verdad. Cuando el Espíritu de Dios descanse sobre vosotros, no habrá sentimientos de envidia o celos al examinar la posición ajena. No habrá un espíritu de acusación y crítica, tal como Satanás inspiró en el corazón de los dirigentes judíos contra Cristo. Como Cristo dijo a Nicodemo, así también os digo, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. San Juan, capítulo 3, verso 7 y verso 3. Debéis tener el molde divino antes de que podáis discernir los sagrados requerimientos de la verdad. A menos que el maestro sea estudiante en la escuela de Cristo, no es idóneo para enseñar a otros. Y esto ha sido notas y comentarios de Elena G. de White. Recuerda, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Estoy seguro que tú amas el espíritu de profecía, los testimonios. Por lo tanto, te invito a que compartas este video a adventistas del séptimo día y a todo aquel estudiante de la palabra del Señor. Y luego, y solo entonces, solicita gratis el PDF de notas de Elena G. de White al WhatsApp de Agencia Misionera AMI, el signo más 502 42 29 77 86. Muchas gracias y recuerda, tenemos una cita. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Atentamente, el pastor Enoc Martín, tu pastor virtual. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoc Martín, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.